Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a tener el tema número 4. Tiene como título Los libros apócrifos o deuterocanónicos. Hoy voy a responder la pregunta: ¿por qué los protestantes no aceptamos estos libros dentro del canon del Antiguo Testamento? Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias una vez más por darme la oportunidad de tener la vida y poder compartir con mis hermanos el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en ella y, lo más importante, a ponerla en práctica con tu ayuda. Gracias por escucharme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que me gustaría decirles pues es que les envío un saludo desde el Ministerio Alfa y Omega. Y lo otro es que, bueno, he leído los libros completamente todos, los deuterocanónicos, los he marcado, subrayado. No tendré el tiempo necesario para citar todo lo que marqué aquí. Hay cosas muy interesantes. Hay tres posiciones. Una es que o los libros se dejan en la Biblia, o sea, se ponen aparte y se leen como libros históricos que nos pueden dar alguna ayuda para conocer la cultura en el periodo intertestamentario antes que viniera el Señor Jesús, o simplemente los quitamos de la Biblia, o finalmente, como la Iglesia Católica Romana, los aceptamos como libros inspirados y los agregamos al canon. Estas son las tres formas o posiciones que podemos adoptar. Me gustaría leer en esta hora la introducción que da las sociedades bíblicas antes de los libros deuterocanónicos. Dice lo siguiente: la inclusión de los libros deuterocanónicos dentro del Antiguo Testamento ha sido objeto de discusión desde tiempos muy antiguos. Ya hemos visto que finalmente los judíos optaron por excluirlos. Algunas iglesias han hecho lo mismo o no les conceden la misma autoridad que a los otros libros y prefieren darle el nombre de apócrifos, palabra que originalmente significa escondidos, tal vez para indicar que no se destinaban a la lectura general. La Iglesia Católica Romana y algunas iglesias orientales lo reciben como parte integrante de las Escrituras, y algunas confesiones protestantes lo reconocen como libros provechosos para la lectura privada, aunque no los considera como base de la doctrina o base para una doctrina. Así que vemos aquí que estos libros deuterocanónicos han sido una base de discusión durante mucho tiempo. Y aquí están las tres posiciones, ¿verdad? Yo creo que la última posición es correcta, y es que son provechosos para la lectura privada, no para la doctrina. Y veremos por qué es que estos libros realmente no deben eh, pertenecer al canon bíblico. Bueno, lo primero es que vamos a identificar o a definir tres términos antes de entrar al tema. El primero es apócrifo, que es dudoso, oculto, de autor desconocido. El otro es deuterocanónico, que es un término que usa la Iglesia Católica, que significa segundo canon. Y por supuesto tienen el término protocanónico, que sería el primer canon, o sea, los 39 libros, y deuterocanónicos serían estos 7 libros que tienen ellos en la versión. Esta es la versión Dios habla hoy. Y usted puede leerlo, yo les recomiendo que los lea en cualquiera Biblia católica, Nácar, Colunga, etcétera. Ahí los puede encontrar, y al leerlos va a encontrar que hay algunas informaciones que son muy interesantes. Realmente nadie sabe cómo llegaron estos libros aquí. Estos libros fueron escritos en el periodo intertestamentario, que es desde el último profeta hasta que aparece Zacarías allá en el templo y recibe una visión donde se le dice que va a
tener a Juan el Bautista y que será el precursor de Cristo Jesús. En ese periodo entre el año tal vez 400 al año 132 aparecieron mucha literatura apócrifa. No solamente están los libros estos que estamos estudiando, también aparecieron libros como los oráculos de las Sibilinas, el libro de Enoc, la Asunción de Moisés, el cuarto libro de Esdras, el Apocalipsis de Baruch, el Testamento de los 12 patriarcas, el libro de los jubileos, el Testamento de Abraham, los Salmos de Salomón, el martirio y la ascensión de Isaías. Así que como vemos, aparte de los libros que estamos estudiando, de Tobías, Judith, Primera, Segunda de Macabeo, Eclesiastés, Judith, el agregado del libro de Esther, Daniel, habían muchos libros más. Estos libros tenían una peculiaridad. Si por ejemplo buscamos el libro de Baruch, Baruch supuestamente es el secretario de Jeremías, pero este Baruch que está aquí no puede ser el secretario porque Baruch había muerto mucho tiempo después. Pero aquí explica qué es lo que sucedía en este periodo. Baruch, un autor desconocido, acudiendo a un recurso frecuente en esa época, agrupó bajo la prestigiosa autoridad de Baruch una, dice aquí, antología. ¿Qué es lo que sucedía? Que estos escritos que hacían algunas personas les ponían nombre de otros autores, personas que eran importantes, profetas, para así llamar la atención y que las personas pudieran leerlo. No existía eso del plagio en ese entonces, así que normalmente las personas no firmaban el libro, sino que escogían a otra persona, como es en el caso de algunos de estos libros que están aquí, que no se conoce el autor. Pero vamos a entrar en materia. ¿Por qué es que nosotros no creemos que estos libros deben estar en el canon? Bueno, en primer lugar, la fecha. Si leímos o escuchamos el tema anterior, según los judíos, los libros que pueden ser canonizados iban del año 1500 al 424, que era cuando Esdras regresó y leía, interpretaba la ley. Ya después de ahí, pues no se aceptaron ningún libro más. Por lo tanto, todos estos libros que están aquí, no podrían pertenecer al canon del Antiguo Testamento. Pero hay más cosas fuertes por las cuales estos libros no son aceptados. Ahora estamos estudiando específicamente los 7 libros que la Iglesia Católica dice que son libros inspirados. En primer lugar, el punto número 1, hay muchos puntos, pero vamos con el punto número 1, es no fueron escritos por profetas de Dios. El mismo libro de Macabeos, en el capítulo 9, versículo 27, nos dice: fue esta una gran tribulación en Israel, cual no se vio desde el tiempo en que no había entre ellos profetas. El mismo libro dice que en ese periodo no habían profetas. Por lo tanto, entonces no tienen autoridad divina, no son inspirados por el Señor. Los mismos libros, como estudiamos el tema anterior, no tienen autoridad intrínseca, ¿verdad? No dicen que son inspirados. No hay ni uno de estos libros que usted encuentre y que diga, bueno, Jehová me habló, Jehová me dijo. No lo hay. Vemos aquí entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, 50 al 51, que ya lo leímos en el tema anterior, donde dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada esta generación. Prácticamente el Señor Jesús pone el comienzo del canon y termina, ¿verdad?, con el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24, 20, 22. Acordémonos, mis queridos hermanos, que el Tanakh no se divide de la misma forma que tenemos nuestra Biblia, que sigue más bien el orden de la Septuaginta, sino que para los judíos el Génesis es el primer libro y Crónica es el último libro. Así que Jesús dice, bueno, después de ahí, ¿verdad? Pareciera que el canon
ya el mismo Señor Jesús está diciendo que hasta ahí llegaba. Ahora, dijimos que los escritos no reclaman inspiración divina. En segunda de Macabeo capítulo 2, versículo 24 al 26 dice lo siguiente: considerando la cantidad de números y la dificultad que por la abundancia de materia se presenta a los que quieren seguir minuciosamente las narraciones de la historia, nos esforzaremos por ofrecer entretenimiento a los que leen por el solo gusto de leer, facilidad a los que quieren aprender de memoria y, en fin, utilidad a todos los que lean este libro. Un libro de entretenimiento, dice el que escribió el libro de Macabeo, para que mediten, memoricen. Y en segunda de Macabeo, capítulo 15, versículo 37 al 39, cuando termina esta sección del libro, dice lo siguiente: así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, eso fue solamente lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino ni agua solos, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto, del mismo modo, en una obra literaria, la variedad del estilo agrada a los oídos de los lectores. Con esto termino mi relato. Así que si estuvo bien escrita o no, bueno, eso fue lo que él trató de hacer. Los libros no reclaman ser inspirados por el Señor, el autor tampoco. Por lo tanto, no están a la misma altura de los libros canónicos donde todo el tiempo nosotros podemos leer: el Señor me ha hablado, el Señor me ha enviado. Este es un mensaje de Dios. Estos libros lamentablemente no dicen esto, por lo tanto quedan excluidos. Esto sería suficiente para que nosotros pudiéramos entender que estos libros realmente no pertenecen al canon. Y aunque muchas personas traten de defender esto, no se puede, ¿verdad? Los argumentos simplemente son palabreríos. Nosotros creemos un escrito está. La otra cosa, como leímos ya, es que los judíos de Palestina por lo menos no lo aceptaron, porque los judíos de Alejandría aparentemente leían estos libros. No dicen que los aceptaban como inspirados, pero los leían. Y hasta el día de ahora, como yo les enseñé o presenté el canon de la Septuaginta, ellos tienen ese canon como un canon que es inspirado por el Señor, incluyendo los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Los judíos no los aceptaron entonces como inspirados. Romanos 3, 1 y versículo 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, dice el apóstol San Pablo, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos se les confió. Ahora usted me dice, bueno, no aceptaron al Mesías, esa es otra cosa, pero de que a ellos se les dio la palabra del Señor, se les dio la oportunidad, la bendición para que ellos la conocieran, la compartieran. Isaías 49:6 dice que ellos deberían haber sido nación para las demás, perdón, luz para las demás naciones, ¿verdad? Y claramente Jesús le dijo a la mujer samaritana que los judíos sabían lo que adoraban y que ellos no lo sabían. Por lo tanto, si los judíos que conocían bien las escrituras, que no las aceptaron es una cosa, no quisieron aceptar estos libros, bueno, hay una base de peso para que nosotros como cristianos tampoco podamos aceptarlo. Pero sigamos adelante. No se citan ninguno de ellos en una forma textual en el Nuevo Testamento. Hay una mujer en Tobías, que la historia gira en torno a este asunto, que se trató de casar 7 veces, pero un demonio que está ahí, como estudiaremos más ahora que citaremos este libro, no la dejaba casarse e intentó 7 veces. Puede ser que hubo un cambio de historia y que los rabinos, para tratar de entrampar a Jesús, recurran a esta historia para decirle a él que había habido una mujer que se había casado 7 veces, no dio descendencia, y bueno, cuando viniera la resurrección, ¿de quién de esos 7 sería el esposo? Ahora, por supuesto, esta que está en el libro de Tobías nunca se casó al final con Tobías, porque bueno, el ángel, como veremos, le dio una porción mágica para que pudiera espantar al diablo. Pero eso lo veremos cuando
entremos en lo que es las falsas doctrinas que enseñan estos libros. Una cosa muy importante, Jerónimo no los aceptó en su traducción de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, según el Concilio de Trento, como vamos a ver, es la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana, pero cuando Jerónimo tradujo los libros, puso una nota, que aquí la tengo, ¿verdad? Y que está en la Vulgata Latina. Él apartó los libros también, puso esta nota, y él que la tradujo, que la estudió bien, que conocía los idiomas, se dio cuenta que estos libros no eran libros inspirados y mucho menos para basar doctrinas en ellos. Él dijo lo siguiente: evite ella, la iglesia, todos los escritos apócrifos, y si es inducida a leer los tales, no por la verdad de las doctrinas que contiene, sino por respeto de los milagros contenidos en ellos. Comprende ella que no fueron realmente escritos por aquellos a quienes se les atribuye, que en ellos se han introducido muchos elementos imperfectos y que se requiere infinita discreción para buscar oro en medio de la escoria. Esto está en Los Padres de la Iglesia Nicenos y Posnicenos, tomo 4, página 194. Los protestantes no los aceptaron. Martín Lutero no los aceptó, Zwinglio no los aceptó, Calvino no los aceptó. Finalmente, estos libros siempre estaban ahí, en algunos casos se apartaban o se ponían en medio de la Biblia, entre los dos testamentos, pero finalmente algunas versiones decidieron no incluirlos más. En el caso de nuestra traducción, la traducción al castellano de Casiodoro Reina Valera, publicada en Basilea en 1569, sí incluía los libros deuterocanónicos y los tenía exactamente como lo tenía la Septuaginta, así los dejó Casiodoro de Reina, pero después vino Cipriano de Valera y apartó esos libros, igual que lo tiene la versión que estoy leyendo hoy, Dios habla hoy, en el año 1602, y finalmente la British and Foreign Bible Society en 1826 decidió publicar Biblias únicamente con el canon hebreo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y la Reina Valera finalmente en el año de 1850 decidió no incluirlos más. Así que vemos que los protestantes de la Reforma no los aceptaron y finalmente estos libros realmente se incluyeron como inspirados en el Concilio de Trento. Ahora tenemos que reconocer y ser justos porque no podemos decir cosas que no son verdad. En los concilios provinciales africanos de Hipona en el año 393 y el tercero y cuarto de Cartago en el año 397 y 419, había un catálogo de los libros del Antiguo Testamento y ahí estaban incluidos los libros deuterocanónicos. Ahora, ¿qué es lo que cambió en el Concilio de Trento? Bueno, ustedes saben que en el año 1517 Martín Lutero clavó las tesis en la iglesia de Wittenberg y comenzó la Reforma, lo que los católicos llamaron los protestantes, que somos nosotros ahora, y esta protesta realmente fue un cisma en la iglesia católica, se extendió por Europa, por todas partes en aquel continente, y la iglesia comenzó a tener mucha dificultad, a perder muchos miembros. Las Biblias se comenzaron a traducir, el pueblo pudo leer por primera vez la Biblia en el lenguaje común. Entonces, imagínense qué alegría, qué felicidad. También trajo muchas dificultades, muertes, persecuciones, tanta tragedia, pero la Biblia estaba ahora al lenguaje que todo el mundo podía leer. Y entonces los católicos, la Iglesia Católica Romana tuvo que hacer algo. Y entonces decidieron hacer un concilio en el año de 1545 llamado el Concilio de Trento. Y ahí, bueno, es un concilio muy importante que hablaremos tal vez más adelante, qué fue lo que realmente sucedió. Ahí finalmente la Iglesia Católica y los protestantes se dividieron porque cada uno, la Iglesia Católica estableció, ¿verdad?, sus doctrinas, y dentro de esas doctrinas o dentro de lo que estableció, aceptó finalmente como inspirado
los libros apócrifos o deuterocanónicos, como ellos le llaman, del segundo canon. Voy a leer lo que dice lo que dijo el concilio, y esto yo no sé si muchos hermanos católicos, ¿verdad?, lo sabrán, pero cualquiera persona que no crea en esos libros y que dude de ellos, la iglesia dice que lo excomulga. O sea que en otras palabras es obligatorio, ¿no? Como es costumbre de esta iglesia, pues cuando habla en dogma de hacer las cosas, cosa que ni el Señor lo hace, porque nosotros tenemos libre albedrío para escoger. Dios no nos obliga a nosotros a hacer absolutamente nada. Todo lo que hacemos es por amor. Pero bueno, en este caso la Iglesia Católica Romana decretó finalmente lo siguiente. Y finalmente el Concilio Tridentino dice aquí: para salir al paso de los protestantes que negaban los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, define solemnemente el canon de las Sagradas Escrituras en la sesión cuarta del 8 de abril de 1546. Se promulga el solemne decreto que dice: el Sacrosanto Ecuménico y General Concilio Tridentino admite y venera con el mismo piadoso afecto y reverencia todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y si alguien no recibiera como sagrado y canónico estos libros íntegros, con todas sus partes, como ha sido costumbre leerlos en la Iglesia Católica, y se contiene en la antigua versión Vulgata Latina, o si desprecia a ciencia y conciencia las predichas tradiciones, sea anatema y excomulgado. Así que bueno, esta Biblia entonces pues fue aceptada en ese concilio ya con un decreto oficial de que es obligatorio para aquellos creyentes que tienen que leerla sí o sí. Ahora, estos libros tienen errores históricos. Por ejemplo, en el libro de Baruch, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: narración introductoria. Reunión en Babilonia. Este es el libro de Baruch, que Baruch, hijo de Neerías y descendiente de Maasejías, Sedequías, Asadías e Hilquías, escribió en Babilonia el día 7 del mes, en el quinto año, después que los caldeos se apoderaran de Jerusalén y la incendiaran. El problema aquí, mis queridos hermanos, es que cuando vino Babilonia y se llevó cautivo y destruyó el templo, Jeremías no fue a Babilonia, sino que se fue a Egipto. Si leemos en el libro de Jeremías, capítulo 43, versículos 6 y 7, dice: a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Neerías. Entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehová, y llegaron a Tacne. Digamos que bueno, por este error, dicen algunos teólogos, no se debe de excluir un libro del canon, pero este no es solamente un error. Estos libros promueven falsas doctrinas. Por ejemplo, una de las peores es la inmortalidad de las almas. Por supuesto, nosotros creemos que cuando uno muere descansa, que el alma no va a ningún lugar, pero esta doctrina está de acuerdo con lo que enseña la Iglesia Católica Romana y aún algunas iglesias protestantes también, que creen realmente que cuando uno muere, no muere, sino que el alma se va a algún lugar. Algunos la mandan para el infierno. Hay muchos protestantes que yo he ido cuando ellos están predicando y dicen: pasó a mejor vida. El problema es que yo estaba una vez en un sepelio de esos, cuando el predicador decía que esa persona se había ido a mejor vida, y la mujer estaba al lado mío llorando, diciendo: si el pastor supiera que cuando él murió ya no venía ni a la casa y andaba con la vecina que estaba ahí. No sé cómo harán, tendrán que bajarlo del cielo y mandarlo para el infierno si creen en eso, pero hay muchas personas que la mandan para un lugar, la mandan para el otro, y que finalmente tendrán que corregir, porque hay una cosa que se llama una vida privada que solamente Dios conoce. Por lo tanto, la Biblia enseña, como vamos a leer, que los muertos no saben absolutamente nada. Pero bueno, aquí en estos libros se promueve la inmortalidad de las almas. En segunda de Macabeo, capítulo 2,
segunda de Macabeo capítulo 15, perdón, versículos 12 al 16 dice lo siguiente. La visión era esta. Se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra y dijo, este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo, toma esta espada que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Vemos ahí que aparece Jeremías el profeta, vemos que dice que ora por la ciudad, dice que le da una espada. El problema es que Jeremías ya estaba muerto hacía muchos años antes, ¿verdad? En el libro de Segunda de Macabeo, capítulo 12, versículo 43 al 45, dice, después recorrió unas 2000 monedas de plata, recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa, por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios le perdonara su pecado. Bueno, mi querido hermano, la Biblia es clara, cuando uno muere no hay segunda oportunidad, no se pueden orar por ellos, por supuesto. Este versículo apoya el purgatorio, donde hasta el día de hoy los sacerdotes cobran, ¿verdad? O reciben ofrendas para orar por una persona que está ya sufriendo tormento y que finalmente de alguna forma con el dinero y con las oraciones se purifica y pasa al reino celestial. Esta es una falsa doctrina. Y en el libro de Eclesiástico, el capítulo 46, versículo 13, dice, hablando de Samuel, lo siguiente. Samuel, juez y sacerdote, amado por el pueblo y estimado por su creador, escogido por Dios desde antes de nacer, consagrado al Señor en su oficio de profeta, por encargo de Dios instituyó la monarquía y consagró a los que debían gobernar a la nación. Y el versículo 20 dice, aterrador, aún después de su muerte fue consultado y anunció al rey lo que iba a sucederle. Desde la tumba alzó su voz de profeta. O sea que este libro enseña que el profeta Samuel regresó de la tumba para seguir profetizando. Lo triste de esto es que nosotros sabemos que al estudiar la Biblia, el que estaba invocando a Samuel era una mujer pitonisa, y pitonisa significa que estaba poseída por el mismo demonio. Ahora, no estamos estudiando la doctrina en sí de la inmortalidad del alma, pero tengo que leer por lo menos dos pasajes que indican que esta doctrina está en contra de los libros canónicos, los libros normativos, los libros que nosotros consideramos inspirados. Eclesiastés 9:5 al 9, al 10, lo voy a leer de la misma versión. Dios habla hoy, dice, además los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni ganan nada porque se les echa en el olvido. Allí termina su amor, su odio y sus pasiones y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Vamos pues, disfruta del pan que comes y goza del vino que bebes, porque a Dios le han agradado tus acciones. Vístete siempre con ropas blancas, ponte siempre perfume en la cabeza, goza de la vida con la mujer amada, cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en el mundo. Eso sacarás de trabajar y fatigarte tanto debajo del sol. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con el mayor empeño, porque en el sepulcro a donde al fin irás a parar, no se hace ni se piensa nada. No hay conocimiento ni sabiduría.
Job capítulo 7, del 6 al 9 dice: mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una alabanza de telar. Recuerda, oh Dios, que mi vida es como un suspiro y que nunca más tendré felicidad. Nadie podrá volverme a verme. Pondrás en mí tus ojos y dejaré de existir. Como nube que pasa y se deshace, así es el que baja al sepulcro, jamás regresará de allí. Sus familiares no vuelven a verlo. Así que el que regresó para profetizar no era Samuel, porque claramente dice que el que muere y va a la tumba no regresa más. Entonces, ¿quién vino? Bueno, eso será un estudio que tendremos más adelante. Así que este libro promueve esa idea de la inmortalidad del alma, que era una idea que se introdujo a través de los griegos. Pero, como dije, no vamos a hablar en sí de esta doctrina en este momento. Solo estamos dando textos que se contradicen contra los libros inspirados del canon bíblico. En estos libros se compra la salvación a través de las limosnas. En el libro de Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30, dice: el agua apaga el fuego que arde, y el dar limosna consigue el perdón de los pecados. Por supuesto, esa es otra doctrina que, verdad, enseñan los dirigentes de la Iglesia Católica Romana, que a través de las limosnas, a través de caminatas y de maltrato físico, etcétera, se puede conseguir el perdón de los pecados. Si eso fuera así, yo creo que muchas personas comprarían la salvación, y esto, por supuesto, promueve la venta de las indulgencias, ¿verdad? Que ocurrió en la Edad Media y que fue lo que realmente trajo la reforma cuando Martín Lutero vio lo que estaba sucediendo. En el libro de Tobías, capítulo 4, del 8 al 11, dice: da limosna según tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, no te dé miedo dar limosna de ese poco. Haciendo así, estarás ahorrando un tesoro precioso que te servirá cuando pases necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en las tinieblas. Dar limosna, dice, es hacer una ofrenda agradable al Altísimo. Y en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 8 y 9, dice: buena es la oración con el ayuno, y la limosna con la justicia. Mejor es poco con la justicia que mucho con la iniquidad. Mejor es dar limosna que acumular tesoro, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Los que practican la misericordia y la justicia serán colmados de felicidad. Mis queridos hermanos, la salvación no se puede comprar, es un regalo de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Lo único que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo Jesús. El único perdón que obtenemos es a través de nuestro Salvador, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dar limosnas, dar dinero es bueno. La Biblia nos pide que hagamos eso, pero no para alcanzar ni comprar la salvación. Por lo tanto, esta doctrina es muy peligrosa y se promueve en estos libros deuterocanónicos. Promueve la brujería. Ahí el libro de Tobías es un libro donde aparece un ángel que se llama Rafael. Este ángel va a ayudar a Tobías a un viaje que hará a Media, donde se casará finalmente con aquella muchacha que tenía Asmodeo, ese demonio que no dejaba casarla, y Tobías, que era el padre, estaba ciego, y entonces va a ser curado, pero con un ungüento que le da este ángel, que por cierto veremos que miente también. Aquí dice lo siguiente, Tobías 8, 1 al 3:
Cuando terminaron de cenar, decidieron ir a acostarse. Ya habían llegado a la casa ya en media. El muchacho era pariente cercano de esta joven y entonces se iba a casar con ella, pero tenían el problema que Asmodeo el demonio no le dejaba casarse, y en el camino cuando habían viajado con el ángel, un pescado gigante lo había mordido el pie y entonces le mandó a sacar algunas cosas que ahora va a usar como amuleto, como brujería para espantar al demonio. Y aquí está el resumen. Cuando terminaron de cenar, decidieron ir a acostarse. Llevaron al muchacho a la habitación. Tobías se acordó entonces de lo que había dicho Rafael. Rafael es el ángel. Sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pescado y los puso sobre las brasas en las que se quemaba incienso. El olor del pescado no dejó acercarse al demonio, el cual salió huyendo por el aire hasta la parte más lejana de Egipto. Rafael también fue allá, encadenó al demonio y volvió inmediatamente. Vemos aquí, mis queridos hermanos, que bueno, ese asunto que sacó del pescado lo quemó en un lugar como un incienso, y fue eso lo que ahuyentó al ángel endemoniado o al demonio. Hermano, esto es brujería, esto es peligroso. El único que puede reprender y librarnos del mal es Cristo Jesús, y ninguna de estas cosas de incienso nos va a ayudar. Aquí se aprueba el engaño. Es interesante porque el libro de Judith, que es un libro que está aquí, deuterocanónico, es un libro que es imaginario. La misma introducción que tienen las sociedades bíblicas nos dice lo siguiente. Vamos a leer la introducción del libro de Judith. Dice así: el libro en realidad se entiende mejor si lo leemos como un relato imaginario y simbólico, creado con elementos de la historia antigua para inculcar una serie de enseñanzas y actitudes en sus lectores. Judith es una mujer viuda que salva al pueblo de Israel, cortándole la cabeza a un general, pero que utiliza el engaño, ora para que Dios le dé palabras para engañar. Y, y bueno, mis queridos hermanos, hay ciudades que aparecen ahí, errores que tienen que ver con historia. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1 dice: cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios, en Nínive, su capital, Arphaxad era rey de los medos en Ecbatana. El problema de esto es que dice que Nabucodonosor estaba reinando en el año 12 cuando ocurre esta historia, pero aquí, mis queridos hermanos, ella en este libro dice que ellos habían regresado del cautiverio. Dice en el capítulo 4 y versículo número 3: hacía poco que habían vuelto del destierro, y no hacía mucho que todo el pueblo de Judea se había reunido y que había sido consagrado de nuevo los utensilios, el altar y el templo que había sido profanado. Así que pusieron sobre aviso a toda la región de Samaria. Bueno, el rey Nabucodonosor estaba muerto hacía mucho tiempo cuando los cautivos regresaron a la tierra de Israel. Por lo tanto, es un error, pero aparecen ciudades que nunca han existido. Betulia, se ve que es una imaginación de estos griegos que tenían mucha imaginación para inventar relatos e historias. Pero aquí en este libro de Judith y en Tobías se aprueba el engaño. En Judith 9:13 ella ora y dice: dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu pacto, contra el templo consagrado a ti, contra el monte de Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de tus hijos. Como yo leo y estudio mucho, estaba estudiando acerca de cómo defendían los hermanos, los teólogos católicos, este versículo, y ellos dicen que bueno, hay situaciones en la vida en que uno tiene que mentir, y trataban de citar en el tiempo de los nazis, cuando personas escondían a personas y que llegaba la Gestapo a preguntarle: aquí hay alguien, y entonces
en vista de ese caso tan apremiante, las personas tenían que mentir. Pero yo tengo un libro que se llama 1000 días, donde una persona optó por no mentir y Dios la ayudó. La mentira siempre es de Satanás. Buscamos excusas para mentir. Así que imagínense que usted tiene algún problema y se arrodille para decir, dame palabras de engaño, para engañar. Esto no puede ser. Dios no prueba el engaño. Hay un mandamiento que dice que no hay que mentir. Y aquí vemos que Tobías también en su historia, el ángel que viene a ayudarlo, se presenta como un ser humano, una teofanía, y entonces Tobías o Tobit, el padre de Tobías, se llaman igual los dos, comienza a presionarlo para que le diga quién es. Entonces el ángel entró y Tobías se adelantó a saludarle. El ángel le respondió deseándole que se encontrara bien. Tobías le contestó, dime amigo, le dijo Tobit, ¿de qué tribu y de qué familia eres? El ángel respondió, ¿qué necesidad tienes de saber mi tribu? No quería decirle. Pero como insistía Tobías, amigo, insistió Tobías, quiero saber quién eres realmente y cómo te llamas. Soy Azarías, contestó, nieto de Ananías, el viejo israelita como tú. O sea que el ángel Rafael, bueno, no aparece nada más que en estos libros, mintió. La Biblia dice en Proverbios 14:5, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Nunca debemos de mentir. Pero, mis queridos hermanos, yo creo que todo esto que yo he hablado, y ya me pasé bastante tiempo, es necesario, o es suficiente, mejor dicho, para que nosotros podamos entender de que estos libros realmente fueron rechazados por no ser inspirados y por todas estas cosas que yo acabo de narrar o explicar en este tema. Por lo tanto, creo que queda bien claro que estos libros no son inspirados y realmente no pueden pertenecer al canon. Yo le voy a dejar en la descripción del video todos estos pasajes. También le voy a dejar algo que no le dejé en el tema pasado, que es una hoja con los 4 cánones para que usted los pueda tener, comparar y usted pueda bajarlos, imprimirlos y estudiarlos con más calma. Tengo que decir, ¿verdad?, que creo de todas maneras que aunque estos libros son apócrifos, falsos, dudosos, creo que tienen cosas buenas, como el libro de Macabeo, que relata algunas cosas que nos pueden inclusive ayudar para entender muchas cosas. Por ejemplo, entre las cosas positivas está segunda de Macabeo 9:28 y este relato aparece 3 veces, tanto en primera como en segunda de Macabeo, y nos habla de la muerte de Antíoco Epifanes. Usted dice, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Sí, porque hay muchas personas que creen que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño dice que prosperó en gran manera. Aquí, en segunda de Macabeo 9:28 dice, así pues este asesino que injuriaba a Dios terminó su vida con una muerte horrible, lejos de su patria y entre montañas en medio de atroces sufrimientos como los que él había hecho padecer a otros. Y creo que en el libro de tercera de Macabeo 4 se cuenta cómo se le hace un círculo, Lidias, un cónsul romano, y le pide a él que se vaya de sus tierras y que decida en ese momento. Por lo tanto, Epifanes, que significa loco, ¿verdad?, no puede ser el cuerno pequeño, por muchas razones que estos libros, al estudiarlo, lo podemos deducir. También encontré aquí que en segunda de Macabeo, capítulo 2, 5 y 6, 7, se nos dice que Jeremías escondió el arca. Hemos escuchado que Jeremías escondió el arca. Bueno, aquí dice, y que al llegar allí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el arca del pacto, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron más tarde para poner señal en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saberlo, lo reprendió diciéndole, ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Y por supuesto, en estos libros se menciona la lista del canon hebreo. En segunda de Macabeo 2:13 dice, esto también se contaba en los documentos y memorias de Nehemías
y además se narraba cómo éste reunió la colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos de David y la carta, dice, de los reyes sobre las ofrendas. Así que el leerlo no le va a causar absolutamente nada. Creo que hay cosas positivas que se podemos sacar de estos libros. Sin embargo, queda muy claro con todos los puntos que he explicado por qué los protestantes no aceptamos estos libros dentro de la lista del canon de los libros inspirados. Espero que esto te pueda ayudar. También a las personas que son de la Iglesia Católica Romana, me refiero a los miembros. No es mi intención atacar a nadie, simplemente compartir lo que está escrito en la palabra del Señor y no solamente decir si deben estar en el canon o no deben estar en el canon, sino leer los libros y realmente llegar a una conclusión personal de que estos libros realmente contradicen la palabra del Señor y por lo tanto no debieran estar en la Biblia como libros sagrados. Sin embargo, creo que su uso puede ser beneficioso, como dije, para entender la historia, la cultura, antes que viniera nuestro Señor Jesús. Les deseo que pasen un feliz día, que el Señor los bendiga. Permítame terminar con una oración en esta hora y el próximo estudio que tendremos, vamos a ir aumentando más y más, ¿verdad? Digamos, de dificultad. Vamos a hablar acerca de los manuscritos que tenemos nosotros acerca de la palabra del Señor. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder terminar un tema más. Te pedimos que bendiga a los oyentes y que también me bendigas a mí. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones y hasta la próxima.